«Puedo curar tus ojos», dijo la niña al millonario. El secreto de su esposa salió a la luz. El parque central de la ciudad estaba vibrante aquella tarde de martes. El sol se filtraba entre las hojas de los inmensos robles, creando patrones de luz y sombra sobre el césped recién cortado. Pero para Julián de la Vega, todo eso no era más que un recuerdo lejano, una fotografía mental que se desvanecía día tras día. Sentado en un banco de madera barnizada, con la postura rígida de quien ha sido educado en las mejores escuelas de Europa, Julián ajustó el nudo de su corbata de seda. Su traje azul marino, hecho a medida por un sastre italiano, se ajustaba perfectamente a su cuerpo atlético, y sus gafas oscuras ocultaban la tragedia que había reescrito su destino hacía apenas 6 meses. Una oscuridad absoluta, fría y permanente. A sus 32 años, Julián lo tenía todo en teoría. Una fortuna incalculable heredada del imperio textil de su padre, propiedades en 3 continentes y una esposa que las revistas de sociedad describían como la compañera perfecta. Sin embargo, sentado allí, con el bastón blanco apoyado contra su rodilla, se sentía el hombre más pobre del mundo. El sonido de los pájaros no le traía paz, sino irritación. La risa de los niños jugando a lo lejos le recordaba la familia que no tenía. «Por favor, Julián, no te muevas tanto». La voz de Vanessa cortó sus pensamientos como un cuchillo afilado. Estaba de pie a unos metros de él, tecleando furiosamente en su teléfono móvil. Su traje de falda roja era una declaración de poder, y su cabello rubio estaba peinado en una onda perfecta que ni la brisa se atrevía a desordenar. «Tengo una reunión con la junta directiva en 40 minutos. Te dije que traerte a tomar aire fresco era una pérdida de tiempo. Deberías estar en casa con la enfermera». «Solo quería sentir el sol en la cara, Vanessa», respondió Julián, su voz grave y cansada. «Hace semanas que no salgo de esa mansión. Me siento como un prisionero en mi propia casa. No seas dramático. Lo hago por tu bien. En tu estado eres vulnerable. La gente te mira con lástima, ¿no te das cuenta?» Vanessa suspiró con fastidio, sin dejar de mirar la pantalla de su teléfono. «Espérame aquí. Voy a comprar una botella de agua mineral. No soporto este calor. Y no hables con nadie». El sonido de los tacones de aguja de Vanessa alejándose por el camino de piedra repiqueteó en los oídos agudos de Julián hasta desaparecer. Se quedó solo, envuelto en su oscuridad, apretando los puños sobre sus rodillas. La soledad era más pesada que la ceguera. Fue entonces cuando sintió algo inusual. No fue un ruido, sino una presencia. Alguien se había detenido justo frente a él. El aire cambió ligeramente, trayendo consigo un olor que no encajaba con el entorno cuidado del parque. No era el perfume francés de Vanessa, ni el olor a hierba cortada. Era un olor a humo de leña, a ropa vieja y humedad, pero también tenía un fondo dulce, como a galletas de vainilla rancias. Julián tensó los músculos. «¿Quién está ahí?», preguntó, girando la cabeza levemente, tratando de usar su oído como radar. Nadie respondió de inmediato. Pero entonces sintió un toque. Era una mano pequeña, diminuta. Una mano áspera con la piel curtida por el frío y la falta de cuidados, se posó con una delicadeza infinita sobre su frente. El contacto fue eléctrico. Julián, que normalmente rehuía el contacto físico desde su accidente, se quedó paralizado. No sintió miedo sino una extraña calma que descendió por su columna vertebral, silenciando el ruido del tráfico lejano. «Puedo curar tus ojos», susurró una voz infantil, quebrada pero firme. Julián tragó saliva, desconcertado. La mano de la niña seguía en su frente, irradiando un calor que parecía penetrar hasta el fondo de sus órbitas vacías. ¿Qué estás haciendo?», murmuró él, sin atreverse a apartarla. «Tus ojos no están muertos, señor», continuó la niña. Su voz tenía una seriedad que no correspondía a su edad. «Solo están tristes, muy tristes. La abuela dice que la tristeza apaga la luz, pero si sacas la tristeza, la luz vuelve. Yo puedo sacarla». Frente a él, aunque Julián no podía verla, estaba Lucecita. Tenía 8 años, pero sus ojos grandes y oscuros parecían haber visto 100 años de dificultades. Llevaba una sudadera gris enorme, 3 tallas más grande que su cuerpo desnutrido, llena de parches mal cosidos y manchas de tierra. Su cabello estaba recogido en un moño desordenado, y sus zapatillas tenían agujeros por donde asomaban los dedos.
Sin embargo, su postura era digna, casi solemne, mientras mantenía su mano sobre la frente del millonario. Julián sintió que un nudo se le formaba en la garganta. Nadie lo había tocado con esa compasión en años. Ni siquiera su esposa. Vanessa lo tocaba con eficiencia clínica o con impaciencia, pero nunca así. ¿Cómo te llamas?, preguntó Julián, sintiendo que una lágrima traicionera se acumulaba bajo sus gafas oscuras. Me dicen Lucecita, respondió ella, retirando suavemente la mano. Pero no importa mi nombre. Importa que usted necesita ver de nuevo. Hay cosas que no está viendo, y no es por culpa de sus ojos. Julián iba a preguntar a qué se refería, cuando el sonido inconfundible y agresivo de los tacones de Vanessa regresó, esta vez golpeando el pavimento con furia. Vanessa se había detenido en seco a unos 10 metros. La botella de agua que traía en la mano resbaló de sus dedos y cayó al suelo, rodando por el camino. Su rostro, habitualmente compuesto y frío, se desfiguró en una mueca de terror absoluto. Sus ojos azules se clavaron en la niña harapienta que estaba frente a su esposo. No era posible. Ella se había asegurado de que estuvieran lejos. Se había asegurado de que desaparecieran. La niña giró la cabeza y miró a Vanessa. No hubo miedo en la mirada de la pequeña, solo un reconocimiento silencioso y acusador. ¡Tú!, gritó Vanessa recuperando su voz, que ahora sonaba estridente y cargada de pánico. ¡Aléjate de él! ¡Ahora mismo! El grito de Vanessa rompió la atmósfera mágica que se había creado alrededor del banco. Julián dio un respingo, desorientado por la violencia en la voz de su esposa. Instintivamente, extendió una mano hacia el frente, buscando la ubicación de la niña, temiendo que Vanessa pudiera hacerle daño. «Vanessa, espera», ordenó Julián, poniéndose de pie con dificultad, usando el bastón para estabilizarse. «Es solo una niña. No está haciendo nada malo». Pero Vanessa no lo escuchaba. El miedo la había transformado. Corrió los metros que la separaban de ellos como si su vida dependiera de ello. Llegó hasta Lucecita y la empujó con fuerza por el hombro. La niña, débil y pequeña, tropezó y cayó sobre la hierba, aunque no emitió ningún sonido de queja. «No te quiero cerca de él, te lo advertí», bramó Vanessa, perdiendo completamente la compostura elegante que tanto cuidaba en público. Se giró hacia Julián, agarrándolo del brazo con una fuerza que le hizo daño. «Julián, vámonos. Es una ladrona. Esta gente del parque son carteristas. Usan a los niños para distraerte y robarte el reloj». «Ella no estaba robando nada», dijo Julián, soltándose del agarre de su esposa con un movimiento brusco. Su rostro estaba rojo de ira. Odiaba que lo trataran como a un inútil que no podía percibir la realidad. Me estaba hablando. Ella me tocó la frente. Dijo que podía curarme. Vanessa se puso pálida. Miró a la niña, que se estaba levantando del suelo sacudiéndose la tierra de su sudadera gris. ¿Curarte? Vanessa soltó una risa nerviosa, aguda y desagradable. Por Dios, Julián, es una mendiga sucia con delirios. Seguramente está drogada o loca. Mírala. Bueno, tú no puedes verla, pero es repugnante. Huele a basura. Huelo a leña, dijo Lucecita. Su voz no temblaba, a pesar de la caída. Se mantuvo firme, mirando a la mujer de rojo a los ojos. Y usted huele a miedo. La frase golpeó a Vanessa como una bofetada física. Dio un paso atrás llevándose la mano al pecho. ¿Qué has dicho, mocosa insolente?, siseó Vanessa. Julián, guiado por la voz de la niña, dio un paso hacia ella. ¿Por qué dijiste eso, pequeña?, preguntó Julián ignorando a su esposa. ¿Por qué dices que ella tiene miedo? Lucecita se acercó de nuevo a Julián, ignorando la mirada asesina de Vanessa. Porque ella sabe quién soy. Y sabe que la mentira se acaba cuando usted llegue a la mesa vieja, dijo la niña con una claridad devastadora. El corazón de Julián comenzó a latir con fuerza contra sus costillas. Una sensación de déjà vu lo invadió. ¿Mesa vieja? Esa frase detonó un recuerdo fragmentado en su cerebro. Algo de su infancia, algo antes de los internados suizos y la vida de lujo. Una mesa de madera rústica en una cocina pequeña, donde alguien le servía sopa caliente. «Basta», interrumpió Vanessa presa de la desesperación. Abrió su bolso de marca, sacó un puñado de billetes de alta denominación sin siquiera contarlos, y los arrojó a la cara de la niña. Los billetes revolotearon en el aire antes de caer sobre el césped y sobre los zapatos rotos de Lucecita. «Toma, ahí tienes dinero para comer un mes.
Ahora lárgate y no vuelvas a acercarte a nosotros. El parque se quedó en silencio un instante. Algunos transeúntes se detuvieron a mirar la escena. La mujer elegante humillando a una niña de la calle frente a un hombre ciego. Lucecita no se movió. No se agachó a recoger ni un solo billete. Mantuvo su mirada fija en el rostro cubierto por las gafas oscuras de Julián. El dinero no cura los ojos, señor, dijo la niña suavemente. Y tampoco compra el perdón. La abuela Matilde está esperando. Ella no quiso el dinero que esta mujer le ofreció hace 5 años para que se fuera. Y yo tampoco lo quiero ahora. Al escuchar el nombre Matilde, Julián sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Soltó el bastón, que cayó al suelo con un ruido seco. Sus manos comenzaron a temblar incontrolablemente. ¿Matilde? La voz de Julián se quebró, convirtiéndose en un susurro ronco. ¿Mi madre? Se giró hacia donde sentía la presencia de Vanessa, su rostro contorsionado por una mezcla de esperanza y horror. Vanessa, tú me dijiste que mi madre había muerto hace 3 años. Me mostraste el certificado de defunción. Me llevaste a su tumba. Vanessa estaba acorralada. El sudor frío le bajaba por la espalda. Miró a su alrededor buscando una salida, una excusa, cualquier cosa. «¿Está mintiendo, Julián?», gritó Vanessa, pero su voz carecía de convicción. «Es una estafa común. Investigan los nombres de tus familiares muertos para sacarte dinero. Es cruel lo que están haciendo. Vámonos, por favor, el coche está esperando». Vanessa intentó agarrar a Julián de nuevo, tirando de su manga con desesperación. Pero esta vez, Julián no era un hombre enfermo. Era un hombre que acababa de despertar. Julián plantó los pies en la tierra. Con un movimiento rápido extendió su mano hacia la voz de la niña. «Niña, Lucecita», dijo Julián con la mano suspendida en el aire. «Dame tu mano». «No la toques, Julián, te va a pegar alguna enfermedad», chilló Vanessa. Pero Lucecita, con una sonrisa triste, extendió su pequeña mano sucia y tomó la mano grande y cuidada del millonario. Al sentir de nuevo ese contacto, esa piel áspera y cálida, Julián supo la verdad. No fue una deducción lógica, fue un instinto visceral. La mano de la niña tenía la misma estructura ósea que la suya. Sus dedos encajaban. Esa niña no era una extraña. Esa niña era su sangre. «Llévame», ordenó Julián apretando la mano de la niña como si fuera su única ancla en el mundo. «Llévame a donde está Matilde. Ahora, si das un paso con ella te dejo», amenazó Vanessa, jugando su última carta, la carta del abandono que siempre funcionaba con él. «Te quedarás solo, ciego y sin nadie que te cuide». Julián giró la cabeza hacia Vanessa. Aunque no podía verla, Vanessa sintió que la miraba directamente al alma, y lo que vio allí la heló hasta los huesos. «Prefiero estar ciego y solo que acompañado por una mentirosa», dijo Julián con una voz gélida. «Y si mi madre está viva, Vanessa, prepárate, porque Dios no te va a perdonar lo que voy a hacerte». Julián dio un paso adelante, guiado por la niña de la sudadera gris, dejando atrás a su esposa, a su chofer, y a la vida de mentiras que había construido. El sonido de los billetes siendo pisados por sus zapatos mientras se alejaba fue el único adiós que Vanessa recibió. El sonido de los pájaros del parque quedó atrás, reemplazado rápidamente por el rugido agresivo de la avenida principal. Para Julián, el mundo se había convertido en una cacofonía de bocinas, frenazos y murmullos de gente apresurada. Pero en medio de ese caos, lo único que le daba sentido a su realidad era la pequeña mano áspera de Lucecita aferrada a la suya. Ella no tiraba de él con impaciencia, sino que lo guiaba con una firmeza protectora, esquivando grietas en el pavimento y peatones distraídos con una habilidad callejera que ninguna escuela de modales podía enseñar. «Julián, detente ahora mismo». La voz de Vanessa los perseguía, mezclada con el repiqueteo frenético de sus tacones sobre el asfalto. «Estás haciendo el ridículo. La gente nos está mirando. Por el amor de Dios, eres un de la Vega, no puedes irte de la mano con una pordiosera». Julián apretó la mandíbula, pero no detuvo el paso. La oscuridad que lo rodeaba ya no se sentía vacía. Se sentía llena de preguntas que exigían respuestas inmediatas. Cada paso que daba lejos de su esposa era un paso hacia una verdad que temía, pero que necesitaba más que el aire. «¿Hacia dónde vamos, pequeña?», preguntó Julián ignorando los gritos de su esposa. Su voz sonaba ronca, cargada de una emoción contenida. «A la parada del autobús, señor», respondió Lucecita con naturalidad, como si llevara un millonario ciego en traje de seda azul marino,
a tomar el transporte público fuera la cosa más normal del mundo. El 42 nos deja cerca de la bajada del cerro. Pero hay que caminar rápido, porque si perdemos el próximo tarda 1 hora. ¿Autobús? El grito de Vanessa fue estridente cuando finalmente logró alcanzarlos, agarrando a Julián por el brazo libre y tirando de él con fuerza para detenerlo. Tú no te vas a subir a un autobús infestado de gérmenes. Julián, escúchame. Estás teniendo un episodio. Es el estrés postraumático del accidente. El médico dijo que esto podía pasar. Esa niña no es tu sobrina, ni tu nieta, ni nada. Es una estafadora entrenada. Seguramente su madre le está dictando lo que tiene que decir por un auricular. Julián se detuvo en seco, obligando a Lucecita a detenerse también. El millonario giró el rostro hacia donde sentía el perfume costoso de su esposa, una fragancia que antes le parecía elegante y ahora le revolvía el estómago. Vanessa, dijo Julián bajando la voz a un tono peligrosamente calmado. Dijiste que mi madre murió de un infarto hace 3 años. Dijiste que fuiste al hospital, que te entregaron sus cenizas, que ella no quería verme porque estaba avergonzada de su pobreza. Y es verdad, mintió Vanessa, aunque su voz tembló imperceptiblemente. Lo hice para protegerte. Ella te odiaba, Julián. Te odiaba por tener éxito. Quería tu dinero para sus vicios. Lucecita apretó la mano de Julián. La niña levantó la vista hacia la mujer rubia y elegante, que los miraba con desesperación y odio. La abuela no tiene vicios, dijo la niña con voz clara. Ella solo toma té de manzanilla. Y ella le escribía cartas al señor Julián todas las semanas. Cartas en papel azul. El aire pareció congelarse alrededor de Julián. ¿Papel azul?, repitió él, sintiendo un escalofrío. Su madre siempre usaba papel azul barato para escribirle cuando él estaba en el internado, hace más de 20 años. Era un detalle íntimo que nadie más sabía. Sí, continuó Lucecita sin soltar la mano del hombre, pero nunca le llegaron. La mujer de rojo las interceptaba en el buzón grande de la entrada. Yo la vi una vez cuando fui a dejar una a escondidas, y la vi quemarlas en la chimenea de piedra blanca que tienen en la sala grande. La abuela lloró mucho cuando supo que usted nunca contestaba. Ella pensó que usted se había olvidado de ella por ser rico. Julián sintió que las piernas le fallaban. La imagen mental fue devastadora. Su madre, anciana y humilde, escribiendo con esperanza en papel azul, y Vanessa, la mujer con la que dormía cada noche, arrojando esas palabras de amor al fuego, riéndose de su dolor, manipulando su soledad para mantenerlo aislado y controlado. «Miente», chilló Vanessa histérica, mirando a los curiosos que comenzaban a detenerse para observar la escena. «Es una mentirosa patológica. Llamaré a la policía. Te estás llevando a un discapacitado en contra de su voluntad». «No, Vanessa», interrumpió Julián. Se soltó bruscamente del agarre de su esposa y alzó el bastón blanco, señalando hacia ella como una espada acusadora. «Nadie me lleva contra mi voluntad. Yo elijo ir, y si te atreves a seguirnos o a llamar a alguien, te juro por la memoria de mi padre que mañana mismo instruyo a mis abogados para que te quiten hasta el apellido». Vanessa retrocedió, pálida como un papel. La amenaza financiera era lo único que realmente le aterraba. «Julián, no puedes hablar en serio. No puedes irte con esa sucia a un barrio marginal. Te van a robar. Te van a matar. No ves nada». Su voz se quebró oscilando entre la furia y el llanto fingido. «Hago esto porque te amo. Si me amaras, habrías amado lo que yo amo», sentenció Julián. Luego, suavizó su agarre en la mano de la niña. «Lucecita, llévame al autobús. Quiero ir a casa. A mi verdadera casa». La niña asintió, aunque él no pudiera verla, y tiró suavemente de él. «Vamos, tío Julián. Ya viene el bus verde». Dejaron a Vanessa parada en la acera, boqueando como un pez fuera del agua, con las uñas clavadas en su bolso de diseñador, viendo cómo su vida de lujos y mentiras comenzaba a desmoronarse por culpa de una niña de 8 años que olía a leña. El viaje en autobús fue una experiencia sensorial abrumadora para Julián. Acostumbrado al silencio hermético de su limusina con aire acondicionado, se vio inmerso en un mundo de ruidos mecánicos, olores a sudor, comida frita y combustible diésel. Al subir, tropezó en los escalones, pero Lucecita estuvo ahí al instante, colocando su pequeña mano en la espalda de él para empujarlo suavemente. «Suba el pie, señor. Está alto», le indicó ella. Nadie le ofreció el asiento reservado.
Julián podía sentir las miradas pesadas de los pasajeros. No eran miradas de admiración por su traje caro, eran miradas de juicio. Un rico jugando a ser pobre, o quizás un rico caído en desgracia. Escuchó murmullos. «Mira, los zapatos de ese tipo, valen más que mi casa», susurró alguien. «¿Qué hace con la hija de la loca Matilde?», respondió otra voz. Ese comentario fue el que confirmó todo. La loca Matilde. Así llamaban a su madre. Julián sintió una punzada de dolor en el pecho, pero también de alivio. Si la gente la conocía, significaba que era real, que estaba viva. Se sentaron en la parte trasera. El autobús arrancó con una sacudida violenta, que casi hace caer a Julián, pero él se aferró al tubo de metal oxidado. «¿Falta mucho?», preguntó en voz baja, inclinándose hacia la niña. «Un poco. Tenemos que cruzar el puente y subir el cerro», le explicó Lucecita. Luego, con una timidez repentina, añadió: «¿Usted de verdad es mi tío? La abuela dice que usted es su hijo, pero que se fue hace mucho tiempo y se convirtió en un rey». Julián sonrió con tristeza. «No soy un rey, pequeña. Solo soy un hombre que estuvo ciego mucho antes de perder la vista». Hizo una pausa buscando las palabras. «¿Cómo está ella? ¿Cómo está mi madre? Dime la verdad, por favor». Lucecita jugó con los parches de su sudadera antes de responder. «La abuela está cansada. Le duelen los huesos cuando llueve. Y tose mucho por el frío. La casa tiene agujeros en el techo y el agua entra». La niña bajó la voz. A veces no come para darme a mí. Dice que no tiene hambre, pero yo sé que es mentira. Su estómago hace ruidos». Cada palabra era un puñal en el corazón de Julián. Mientras él cenaba langosta y bebía vinos de cosechas antiguas en su mansión climatizada, su propia madre pasaba hambre y frío a pocos kilómetros de distancia. La culpa lo golpeó con tal fuerza que tuvo que quitarse las gafas oscuras para secarse las lágrimas que brotaban sin control de sus ojos inútiles. «Nunca más», juró Julián, apretando los dientes. «Nunca más pasará hambre. Te lo prometo». El autobús frenó con un chirrido metálico minutos después. «Llegamos», anunció Lucecita. Al bajar, el cambio de ambiente fue drástico. El aire ya no olía a contaminación de ciudad, sino a tierra mojada, a basura quemada y a guisos caseros. El suelo bajo los mocasines italianos de Julián era irregular, lleno de piedras y baches. «Tenga cuidado, aquí no hay vereda», advirtió la niña, tomando su mano con más fuerza. «Tenemos que caminar por la orilla de la calle de tierra». Comenzaron a caminar. Julián se sentía torpe, vulnerable. Su bastón golpeaba latas vacías y piedras. Oía ladridos de perros callejeros muy cerca de sus piernas. Se dio cuenta de lo lejos que estaba de su zona de confort. Este era un lugar donde el dinero de su bolsillo no servía de escudo contra la realidad. De repente, un motor potente rugió detrás de ellos, acercándose peligrosamente y levantando una nube de polvo. El coche frenó bruscamente, bloqueándoles el paso. Julián reconoció el sonido del motor. Era el SUV de seguridad que solía seguirlo. «Señor de la Vega». Era la voz de Ramírez, su jefe de seguridad, un hombre corpulento y leal, pero leal a quien pagaba, y Vanessa firmaba los cheques últimamente. «La señora Vanessa está muy preocupada. Nos ordenó llevarlo a casa inmediatamente. Por la fuerza si es necesario». Julián sintió cómo Lucecita se encogía de miedo a su lado, tratando de esconderse detrás de su pierna. «Ramírez», dijo Julián, irguiéndose cuán alto era. A pesar de su ceguera y su ropa llena de polvo, irradiaba una autoridad natural. «Llevas 10 años trabajando para mi familia. Conoces a mi padre. ¿Sabes quién soy?» «Sí, señor. Pero la señora dice que usted no está en sus cabales. Que esa niña lo ha drogado o hipnotizado». La puerta del copiloto se abrió y se escuchó la voz de Vanessa, que había venido con el equipo de seguridad. No se atrevía a bajar del coche, temerosa de manchar sus zapatos en el barro del barrio marginal. «Súbelo al auto, Ramírez», gritó ella desde la ventanilla. «Se acabó el juego. Julián, entra ahora mismo o te declaro mentalmente incompetente y tomo el control total de la empresa mañana a primera hora». Esa fue la gota que colmó el vaso. Vanessa acababa de revelar su verdadera cara por completo. Ya no era la esposa preocupada, era la socia ambiciosa que veía peligrar su activo más valioso. Julián soltó la mano de Lucecita por un segundo y avanzó hacia donde sonaba la voz de Ramírez. «Ramírez, escúchame bien», dijo Julián con voz de acero. «Si me tocas o tocas a la niña, estás despedido. Y no solo eso,
Me aseguraré de que nunca vuelvas a trabajar en seguridad en este país. Pero si me dejas pasar, si te subes a ese auto y te llevas a esa mujer lejos de aquí, triplicaré tu sueldo cuando recupere el control de mis cuentas mañana. Porque voy a recuperarlo. Hubo un silencio tenso. Solo se escuchaba el motor del SUV en ralentí y el viento moviendo las calaminas de los techos cercanos. Señor, dudó Ramírez. No lo escuches, chilló Vanessa. Es un ciego inútil. Obedéceme. Ramírez, insistió Julián, más suave esta vez. Mi madre vive aquí arriba. Voy a verla. ¿Vas a impedirme ver a mi madre? Ramírez suspiró ruidosamente. El sonido de una puerta cerrándose indicó su decisión. Lo siento, señora Vanessa. Yo no me meto con las madres de nadie, dijo el guardia con firmeza. ¿Qué haces?, gritó Vanessa mientras el auto comenzaba a retroceder. Son unos traidores. Julián, te vas a arrepentir. Te vas a pudrir en este basurero. Prefiero este basurero que tu palacio de hielo, Vanessa, murmuró Julián, mientras el sonido del vehículo se alejaba, llevándose consigo la última conexión con su vida anterior. Se giró hacia la niña, tanteando el aire hasta encontrar su hombro. Se fueron, Lucecita, se fueron. La niña, que había estado conteniendo la respiración, soltó un sollozo de alivio y abrazó la pierna de Julián. Usted es valiente, tío. Como los caballeros de los cuentos que me lee la abuela. No, no soy valiente, negó Julián, acariciando el cabello desordenado de la niña. Solo tenía los ojos cerrados, y tú me los estás abriendo. Ahora llévame. Quiero oler la sopa de mi madre. Continuaron el ascenso por el camino de tierra. El sol comenzaba a bajar, y el aire se volvía más frío, pero Julián sentía un calor interno que crecía con cada paso. Iba hacia lo desconocido, hacia la pobreza, hacia el dolor del pasado, pero por primera vez en años, sabía exactamente hacia dónde se dirigía. El ascenso por el cerro fue un calvario físico que Julián jamás habría imaginado en su vida anterior, protegida por cristales tintados y aire acondicionado. Cada paso era una batalla contra la gravedad y contra su propia ceguera. El camino de tierra, endurecido por el sol y agrietado por la falta de lluvias, era un mapa de peligros invisibles para él. Sus zapatos de suela de cuero resbalaban constantemente sobre la grava suelta, y más de una vez sus tobillos se doblaron dolorosamente, amenazando con romperse. Cuidado aquí, tío. Hay una zanja donde corre el agua sucia, advirtió Lucecita, tirando de su mano con fuerza para guiarlo hacia la izquierda. Julián obedeció, pero su pie derecho resbaló en el borde lodoso, perdió el equilibrio y cayó pesadamente sobre sus rodillas. El impacto fue seco y doloroso. Sintió cómo la tela fina de su pantalón italiano se desgarraba y cómo las piedras se clavaban en su piel, rompiendo la epidermis. El dolor fue agudo, pero el ardor de la humillación fue peor. Allí estaba él, Julián de la Vega, el magnate, arrodillado en el barro de un barrio marginal, ciego y sucio. «Tío, ¿estás bien?» La voz de Lucecita sonó alarmada. Sintió sus manitas intentando levantarlo, pero él era demasiado pesado para ella. Julián se quedó allí un momento, respirando agitadamente. El olor del lugar era intenso, una mezcla de tierra húmeda, humo de leña, animales de granja y algo más. Algo que olía a humanidad cruda, sin filtros. «Estoy bien», mintió, apretando los dientes para no gritar de frustración. Intentó levantarse, pero su mano, al buscar apoyo, tocó algo viscoso y frío en el suelo. Se limpió frenéticamente en su chaqueta, arruinándola aún más. «Déjame ayudarte», insistió la niña. «No», ladró él, impulsado por un orgullo viejo y estúpido. «Puedo solo». Se puso de pie tambaleándose, sucio y jadeante. Hubo un silencio incómodo. Julián se dio cuenta de su error al instante. No podía tratar a su única guía como trataba a sus empleados. «Lo siento», susurró, bajando la cabeza. «No estoy acostumbrado a esto. No estoy acostumbrado a no poder ver dónde piso». «No te preocupes», dijo Lucecita con una madurez que le partió el alma. Mamá también se caía mucho cuando enfermó. Decía que el suelo la llamaba porque estaba cansada. Julián se tensó. «¿Tu mamá?», preguntó mientras retomaban la marcha más despacio esta vez. «¿Mi hermana, Sofía?» «Sí, Sofía». La niña pronunció el nombre con reverencia. «Ella me contó de ti.
Dijo que tenías el pelo del color del café y que te gustaba mucho leer libros grandes. ¿Dónde está ella ahora, Lucecita? Julián temía la respuesta, pero necesitaba saber cuánto daño había causado su ausencia y la manipulación de Vanessa. Lucecita guardó silencio unos segundos. Solo se escuchaba el ladrido lejano de un perro y el crujir de sus pasos. Ella se fue al cielo hace 2 inviernos, dijo la niña suavemente. Tenía mucha tos. La abuela Matilde dice que se le acabaron las fuerzas, pero yo creo que se le acabó la esperanza. Ella esperaba una carta tuya, tío. Todos los días le preguntaba al cartero si había llegado algo del señor Julián. Cuando murió, la abuela dejó de preguntar. Julián se detuvo en seco. El aire le faltó en los pulmones como si hubiera recibido un golpe en el estómago. 2 inviernos. Hace 2 años. Justo cuando él estaba cerrando un trato millonario en Tokio, celebrando con champán, su hermana moría en la miseria esperando una palabra suya, una ayuda que nunca llegó porque su esposa interceptaba el correo. La culpa no era un peso, era un ácido que le corría por las venas. Yo no sabía. La voz se le quebró. Las lágrimas volvieron a brotar, mezclándose con el sudor y la suciedad de su rostro. Te juro por mi vida que no sabía. Vanessa me dijo que Sofía se había casado con un extranjero y vivía feliz en Europa. Me dijo que no querían saber nada de mí. Las mentiras tienen patas cortas, tío. La abuela siempre lo dice, respondió Lucecita apretando su mano. Pero ya estás aquí, eso es lo que importa. Vamos, ya casi llegamos. Es la casa que tiene la puerta azul. Bueno, la pintura se cayó casi toda, pero un pedacito sigue siendo azul. Continuaron subiendo. A medida que avanzaban, el ruido de la ciudad se desvanecía, reemplazado por sonidos más domésticos. Una radio tocando una balada antigua, el llanto de un bebé, el sonido de alguien cortando madera. De repente, un aroma golpeó a Julián. Fue tan potente que lo detuvo en seco de nuevo, pero esta vez no por dolor, sino por un recuerdo visceral que emergió de las profundidades de su memoria infantil. Era olor a pan tostado y ajo. Olor a sopa de pan. Ese olor lo transportó instantáneamente a 30 años atrás. A una cocina pequeña pero cálida, donde no había lujos pero nunca faltaba un abrazo. Recordó a su madre cantando mientras cocinaba, mucho antes de que la fortuna de su padre los cambiara, mucho antes de que el dinero construyera muros entre ellos. Huele a... empezó a decir. A la cena, completó Lucecita. La abuela está cocinando. Hoy es día de suerte. Conseguimos pan duro en la panadería de abajo y ella hace milagros con eso. Llegaron frente a una estructura. Julián no podía verla, pero podía sentir la precariedad. El suelo cambió de tierra a un cemento irregular. Escuchó el sonido de una calamina suelta golpeando contra el techo por el viento. La casa respiraba fragilidad. «Es aquí», susurró Lucecita. Soltó la mano de Julián y corrió unos pasos. «Abuela, abre, soy yo. Te traigo una sorpresa». Julián se quedó parado en el umbral temblando. Se sintió como un intruso, un fantasma del pasado que venía a perturbar la paz de los vivos. Se ajustó el saco roto, se pasó la mano por el cabello sucio, intentando recuperar un poco de dignidad. Pero, ¿de qué servía la dignidad frente a la verdad desnuda de la pobreza que él había permitido? Escuchó pasos lentos, arrastrados, acercándose desde el interior. El sonido de una tranca de metal oxidado deslizándose. Y luego, el chirrido de unas bisagras que no habían visto aceite en años. La puerta se abrió. El interior de la vivienda olía a humedad antigua, a madera vieja y a ese aroma reconfortante y doloroso de la sopa hirviendo. Para Julián, entrar allí fue como entrar en un santuario olvidado. La luz del exterior se filtraba por las rendijas de las paredes de madera, pero para él, todo era sombra. Sin embargo, su oído agudizado captó cada detalle. El goteo rítmico de una filtración en una esquina, el zumbido de una mosca solitaria y la respiración pesada y sibilante de una mujer mayor frente a él. «Lucecita», la voz de doña Matilde era un hilo de sonido, desgastado por los años y el sufrimiento. No tenía la fuerza que Julián recordaba de su infancia. Era la voz de alguien que se estaba apagando. «¿Por qué tardaste tanto, hija?» Ya estaba preocupada. «¿Quién es ese hombre?» Julián se quitó las gafas oscuras. Sus ojos, aunque inútiles para ver, estaban llenos de una expresión de súplica desesperada. Miró hacia donde provenía la voz, encontrándose con la oscuridad, pero proyectando en su mente la imagen de la mujer que le dio la vida. «Mamá». La palabra salió de su garganta como un fragmento de vidrio.
dolorosa y cortante. Hubo un ruido metálico fuerte, una cuchara cayendo al suelo. Luego, el silencio absoluto. En la penumbra de la habitación, doña Matilde se había quedado petrificada. Estaba de pie junto a una mesa vieja, una tabla de madera robusta y llena de cicatrices, la misma mesa donde había amasado pan durante décadas, la misma mesa donde había llorado la muerte de su hija Sofía, y donde había escrito cientos de cartas que nunca llegaron a su destino. Sus manos, deformadas por la artritis y el trabajo duro, temblaban violentamente sobre la superficie rugosa. Sus ojos, nublados por cataratas incipientes, escrutaban la figura del hombre en la puerta. El traje caro, aunque sucio, la postura, el perfil. Era imposible. Su mente le jugaba bromas a menudo, haciéndole ver a su hijo en extraños por la calle. Pero esto se sentía diferente. No, murmuró Matilde retrocediendo un paso, apoyándose pesadamente en la mesa para no caer. No puede ser. Mi hijo está muerto. Ella me lo dijo. La mujer rubia vino y me dijo que él ya no existía para nosotros, que yo estaba muerta para él. Mentira, gritó Julián, dando un paso vacilante hacia el interior, tropezando con una silla de paja. Todo fue mentira, mamá. Yo nunca te olvidé. Ella me dijo que tú habías muerto. Me llevó a una tumba falsa. Matilde se llevó una mano a la boca, ahogando un sollozo. La incredulidad luchaba con el instinto materno. Ese grito, esa desesperación, ese era el llanto de su Julián, no del hombre de negocios frío que veía en las revistas viejas que recogía de la basura, sino de su niño, el que se raspaba las rodillas y venía llorando a buscar consuelo. ¿Julián?, preguntó ella de nuevo, con un tono desgarrador de esperanza. ¿Eres tú de verdad? ¿No eres un sueño de mi cabeza vieja? Soy yo, mamá, soy yo. Julián avanzó, guiándose por el sonido de su respiración. Extendió los brazos, chocando con el borde de la mesa vieja. Estoy aquí. Estoy ciego, mamá, pero estoy aquí. Al escuchar la palabra ciego, la barrera de miedo de Matilde se rompió. Ya no vio al millonario distante. Vio a su hijo herido. Se movió con una rapidez que sus piernas cansadas no deberían haber permitido. Rodeó la mesa y se lanzó hacia él. El impacto del abrazo fue tectónico. Matilde envolvió a su hijo con sus brazos delgados pero fuertes, hundiendo el rostro en su pecho manchado de barro. Julián se derrumbó. Cayó de rodillas, arrastrando a su madre con él, abrazándola por la cintura, aferrándose a la tela gastada de su vestido como si fuera la única tabla de salvación en medio de un naufragio. Perdóname, 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 repetía Julián una y otra vez, llorando como un niño, sus lágrimas mojando el hombro de su madre. Fui un estúpido. Debí venir yo mismo, debí buscarte. Dejé que me cegaran con dinero antes de perder los ojos. Matilde acariciaba la cabeza de su hijo, sus dedos enredándose en su cabello castaño, tal como lo hacía cuando él tenía 5 años. Ella también lloraba, pero sus lágrimas eran de un alivio que lavaba años de amargura. «Shh, mi niño, ya pasó». Su voz, aunque quebrada, recuperó ese tono maternal que cura todo. No fue tu culpa. El diablo es astuto y se viste de seda, hijo. Esa mujer tiene el alma negra, pero Dios es más grande. Dios te trajo de vuelta a mi mesa. Lucecita observaba la escena desde la puerta, con los ojos brillantes. Cerró la puerta suavemente para dejar el mundo exterior fuera. Se acercó y puso su mano en el hombro de Julián, completando el círculo. Julián levantó el rostro, buscando las manos de su madre. Las tomó entre las suyas y las besó. Sintió la piel áspera, los callos, las deformidades de los huesos. Cada cicatriz en las manos de su madre era una historia de sacrificio que él no había honrado. Tus manos, sollozó Julián. Trabajaste tanto. Y yo viviendo como un rey. Mis manos están bien, hijo, dijo Matilde sonriendo entre lágrimas, limpiando la cara sucia de Julián con su pulgar. Sirven para abrazarte. Eso es lo único que importa ahora. Pero dime, ¿qué te pasó en los ojos? ¿Por qué dices que no ves? Un accidente de coche, hace 6 meses. Los médicos dicen que el nervio está dañado, que no hay nada que hacer, explicó Julián sintiendo de nuevo el peso de su discapacidad. Vanessa, ella aprovechó eso, me aisló, me hizo creer que estaba solo en el mundo para quedarse con todo. Esa mujer, Matilde endureció la expresión, una sombra de furia cruzó su rostro bondadoso. Ella vino aquí, Julián. Cuando Sofía murió, vino en su coche grande,
No se bajó. Bajó la ventanilla y nos tiró un sobre con dinero para el funeral. Dijo, Julián manda esto para que la entierren y dejen de molestar. Él no va a venir. Él tiene una vida importante y ustedes son basura. Yo quemé ese dinero, hijo. Enterramos a tu hermana con lo que juntamos los vecinos y yo. Pero nunca, nunca creí que tú fueras malo. Solo creí que te habías perdido. Julián sintió una oleada de ira tan intensa que casi lo marea. La crueldad de Vanessa no tenía límites. No solo le había robado a su familia, había intentado comprar la dignidad de su madre con las obras de su fortuna. Te juro, mamá, dijo Julián, poniéndose de pie y ayudando a Matilde a levantarse, que ella va a pagar cada lágrima que derramaste. Pero ahora tengo hambre. Matilde soltó una risa húmeda, sorprendida por el cambio repentino. ¿Hambre? Pero hijo, aquí solo hay sopa de pan y ajo. No es comida de ricos. Es exactamente lo que quiero, dijo Julián con firmeza. No quiero caviar ni trufas ni nada que haya pagado con el dinero que nos separó. Quiero sentarme en esa mesa vieja, contigo y con Lucecita, y comer lo que ustedes comen. Quiero empezar de nuevo, desde aquí, desde esta mesa. Matilde miró a Lucecita y asintió. La niña corrió a buscar 3 platos desparejados al aparador. Julián se sentó en la silla de madera que crujió bajo su peso. Pasó la mano por la superficie de la mesa. Sintió las vetas de la madera, los cortes de cuchillo, las quemaduras de ollas calientes. Esa mesa era el mapa de la vida de su madre. Una vida de resistencia. Lucecita me dijo algo en el parque, dijo Julián mientras escuchaba el sonido del cucharón sirviendo la sopa. Me dijo, puedo curar tus ojos. Yo no le creí al principio. Matilde colocó el plato humeante frente a él y le puso una cuchara en la mano. Los niños ven lo que nosotros ya no vemos, Julián. Quizás ella tenga razón. A veces la ceguera no está en los ojos, está en el corazón. Y tu corazón acaba de abrirse. Julián tomó la primera cucharada de sopa. El sabor era simple, rústico, pero le supo a gloria. Le supo a verdad. Y mientras comía en esa choza miserable, rodeado de las 2 únicas personas que lo amaban por quien era, y no por lo que tenía, Julián de la Vega se sintió más rico y más vidente que en toda su vida anterior. Pero sabía que la batalla apenas comenzaba. Afuera, el mundo de Vanessa y sus abogados lo esperaba, y él tendría que luchar, ciego y desde la pobreza, para recuperar su vida y hacer justicia. Mamá, dijo Julián dejando la cuchara un momento. Mañana va a venir gente, abogados, tal vez policía. Vanessa no se va a quedar tranquila. Que vengan, dijo Matilde sentándose a su lado y tomando su mano. Ya no tenemos miedo. Estás aquí. Y esta mesa vieja ha aguantado terremotos, hijo. Aguantará a una mujer rubia con abogados. Lucecita se sentó al otro lado, comiendo su sopa con avidez. Además, dijo la niña con la boca llena, tú eres el tío Julián, y el tío Julián tiene cara de que va a ganar. Julián sonrió. Una sonrisa real que llegó hasta sus ojos muertos. Sí, Lucecita, vamos a ganar. La noche cayó sobre el asentamiento con una pesadez que Julián nunca había experimentado en su vida de sábanas de hilo egipcio y termostatos inteligentes. Aquí, la oscuridad no era solo la ausencia de luz. Era una entidad física que traía consigo el frío, un frío húmedo que se filtraba por las rendijas de la madera podrida y calaba hasta los huesos. Julián yacía en un colchón de espuma delgado, tirado en el suelo de la pequeña sala. Su madre había insistido en darle su propia cama, pero él se había negado rotundamente, amenazando con dormir afuera si ella no aceptaba descansar en su habitación. A pesar del dolor en su espalda y la incomodidad de su traje arruinado, Julián sentía una extraña paz mental, aunque su cuerpo estaba en estado de alerta por los sonidos desconocidos. El ladrido incesante de perros callejeros, el reggaetón lejano de algún vecino y, ocasionalmente, el sonido seco de lo que parecían disparos a la distancia. ¿Tío?, susurró una voz pequeña en la oscuridad. Julián giró la cabeza hacia donde provenía el sonido. Escuchó el roce de unos pies descalzos sobre el cemento irregular. Estoy despierto, Lucecita. ¿Qué pasa? Te traje la manta de los tigres. Sintió cómo la niña le cubría con una cobija pesada, de tela sintética y rasposa. Es la que más calienta. La abuela la guardaba para cuando viniera una visita importante. Creo que tú eres la visita más importante que hemos tenido, aunque tengas los pantalones rotos. Julián sonrió en la penumbra, tocando la tela gruesa. Gracias, pequeña.
Es perfecta. Tío. Lucecita se sentó en el suelo a su lado. Su voz titubeó. ¿Tienes miedo? ¿Miedo? Julián pensó en su respuesta. Tenía miedo del futuro, de su ceguera, de la batalla legal que se avecinaba. Un poco. ¿Por qué lo preguntas? Porque cuando la gente rica viene aquí siempre tienen miedo. Cierran los seguros de sus autos. Nos miran como si fuéramos a morderlos. Pero tú te quedaste a dormir. Yo no soy gente rica hoy, Lucecita. Hoy soy solo el hijo de Matilde. Y no tengo miedo de estar aquí. Tengo miedo de lo que dejé allá abajo. De la mentira en la que vivía. Hubo un silencio cómodo. Luego, Julián recordó algo crucial. Se llevó la mano al bolsillo interior de su saco. Su teléfono móvil. Un dispositivo de última generación que Vanessa le había configurado con comandos de voz básicos, pero que él apenas usaba porque ella controlaba todas sus comunicaciones. Lucecita, necesito tu ayuda. Necesito que seas mis ojos otra vez. Sacó el teléfono. La batería estaba al 40%. Suficiente. ¿Qué tengo que hacer? Preguntó la niña acercándose. Necesito desbloquear esto. Pero Vanessa cambió la clave la semana pasada para que yo no pudiera llamar a nadie, por error. Ella ponía mi dedo. Pero ahora, necesito que mires si hay grasa en la pantalla, si puedes adivinar el patrón. Está muy sucio, dijo la niña, tomando el aparato con reverencia. Pero, espera, la mujer rubia tiene dedos largos, ¿verdad? Sí. Cuando la vi en el parque, ella dibujó una B en su teléfono. Una B grande, de Vanessa. Julián sintió una punzada de esperanza. La vanidad de su esposa era su mayor debilidad. Pruébalo. Una B que empiece arriba a la izquierda. Lucecita deslizó su dedo pequeño por la pantalla. El teléfono emitió un sonido alegre y vibró. ¡Se abrió!, exclamó ella en un susurro emocionado. Hay una foto de ella en la pantalla. Está sonriendo con un perro blanco. Bien. Ahora, Lucecita, necesito que busques en la agenda. Busca Roberto privado. No Roberto abogado. Tiene que decir privado. Es un amigo de la universidad, el único que Vanessa no compró porque lo odia. La niña, con la lengua asomando por la comisura de los labios en un gesto de concentración, deslizó la lista de contactos. Roberto. Roberto. Aquí está. Roberto, privado. ¿Le doy al botón verde? Sí. Y pone el altavoz. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Eran las 11 de la noche. Julián contuvo el aliento. Si Roberto no contestaba, estaba solo. ¿Julián? La voz al otro lado sonaba adormilada y confundida. ¿Eres tú? Hace 6 meses que intento hablar contigo y esa bruja de tu mujer me dice que no estás disponible. Roberto, escúchame bien porque no tengo mucho tiempo. Julián habló con una claridad y autoridad que no había sentido desde antes del accidente. Estoy vivo, estoy cuerdo, y estoy en casa de mi madre. ¿Tu madre? Pero no había fallecido. Vanessa mandó una esquela. Todo es mentira, cortó Julián. Roberto, Vanessa me ha tenido secuestrado en mi propia casa. Me ha aislado. Me hizo creer que mi familia estaba muerta para robarme. Necesito que actúes ahora mismo. Mañana a primera hora ella va a intentar inhabilitarme. Va a decir que estoy loco, que tengo demencia por el trauma. Maldita sea. Se escuchó el sonido de sábanas moviéndose y una lámpara encendiéndose al otro lado de la línea. Sabía que algo olía mal. Julián, si ella tiene un poder notarial médico, puede internarte a la fuerza. Por eso te llamo. Tú tienes la copia de mi testamento anterior y el poder general que firmamos hace 5 años, antes de que me casara con ella. Ese documento nunca fue revocado legalmente, ¿verdad? No, nunca lo revocaste. Sigue vigente. Técnicamente, sigo siendo tu apoderado legal principal por encima de ella en casos de conflicto de intereses. Bien. Quiero que congeles todo. Cuentas, tarjetas, acceso a la empresa. Todo. Bloquéalo bajo sospecha de fraude. Y quiero que vengas a buscarme mañana. Pero no vengas solo. Trae a un notario y, si puedes, a la prensa. ¿La prensa? Julián, ¿estás seguro? Eso va a destruir la imagen de la compañía. No me importa la compañía, Roberto, me importa mi vida. Si Vanessa intenta sacarme de aquí a la fuerza, quiero que haya cámaras. Quiero que el mundo vea dónde vive la madre del dueño de Industrias Vega, mientras su esposa gasta millones en joyas. ¿Entendido? ¿Dónde estás? Mándame la ubicación. Lucecita, dijo Julián. ¿Sabes cómo mandar la ubicación?
Sí, tío, mi mamá lo hacía. La niña tocó la pantalla un par de veces. Listo. Dice enviado. Te veo mañana, hermano. Y Roberto. Gracias. Descansa, Julián. Mañana va a ser una guerra. La llamada se cortó. Julián dejó caer el teléfono sobre su pecho y soltó un suspiro tembloroso. Sintió la mano de Lucecita apretando la suya. ¿Vamos a pelear contra los dragones mañana?, preguntó ella. Sí, pequeña. Mañana vamos a pelear. Pero esta vez yo tengo el fuego. El amanecer en el cerro no fue poético. Fue ruidoso. El sonido de los gallos se mezcló con el rugido de camiones repartidores y el bullicio de la gente saliendo a trabajar. Julián despertó con el cuerpo dolorido por la dureza del suelo, pero con la mente más clara que nunca. El olor a café recién colado, un café aguado pero caliente, llenaba la pequeña habitación. «Buenos días, hijo», dijo Matilde, poniéndole una taza de metal abollado en las manos. «Tómalo despacio, está hirviendo, es lo único que hay. El pan se acabó anoche». Julián se sentó, frotándose los ojos inútiles. «No te preocupes por el desayuno, mamá. Pronto tendrás una despensa llena. Te lo prometo. Con tenerte aquí me basta», respondió ella sentándose a su lado y acariciándole la espalda. «Pero hijo, tengo un mal presentimiento. He visto coches extraños rondando la bajada desde temprano. Coches negros, de esos que brillan mucho». Julián se tensó. Vanessa no había perdido el tiempo. «Lucecita», llamó Julián. «¿Estás ahí?» «Sí, tío. Estoy mirando por la ventana». La voz de la niña temblaba. Hay mucha gente abajo. Hay policías. Y hombres de traje. Y está el coche de la mujer de rojo. Ayúdame a levantarme. Necesito estar de pie. Necesito estar presentable». Julián se puso de pie, sacudiéndose el polvo del traje lo mejor que pudo. Se ajustó la corbata, aunque estaba torcida. Se pasó la mano por el cabello para peinarse. «¿Cómo me veo?» «Te ves como un gigante, tío», dijo Lucecita corriendo a su lado. De repente, un golpe fuerte sacudió la puerta de metal endeble. «¡Abran! ¡Policía!», gritó una voz autoritaria. Matilde soltó un grito ahogado y retrocedió, llevándose las manos al pecho. «No tengan miedo», ordenó Julián, poniéndose delante de ellas como un escudo humano, orientado hacia la puerta. «Abre la puerta, Lucecita». La niña, temblando, descorrió el cerrojo. La puerta se abrió de golpe, golpeando la pared. El ruido del exterior invadió la casa. Voces, radios de policía, murmullos de vecinos curiosos. «Señor Julián de la Vega», dijo un hombre con voz grave. «Soy el oficial Méndez. Tenemos una orden judicial para trasladarlo a una clínica psiquiátrica. Su esposa ha presentado una denuncia por secuestro y estado mental alterado». «Él no está loco», gritó Matilde, avanzando, pero un policía la empujó hacia atrás con brusquedad. «No toque a mi madre», rugió Julián. Su voz retumbó con tal fuerza que el oficial retrocedió un paso instintivamente. «Si vuelven a ponerle una mano encima a ella o a la niña, les aseguro que será el último error de sus carreras». Vanessa entró en la casa entonces. El sonido de sus tacones era inconfundible, aunque resonaban huecos en el cemento pobre. «Oh, Julián». Su voz era una actuación perfecta de preocupación y angustia. «Mírate. Estás sucio, herido, viviendo entre ratas». Se acercó intentando tocarlo, pero él apartó su mano de un manotazo. «Shh. Tranquilo, amor. El doctor te va a poner una inyección para que duermas y cuando despiertes estarás en tu cama, limpio y a salvo. Todo esto habrá sido una pesadilla. La única pesadilla aquí eres tú, Vanessa», dijo Julián girando la cabeza hacia ella, sus gafas oscuras reflejando la silueta de su esposa. «Oficial, ¿tiene usted esa orden firmada?» «Sí, señor. Firmada por el juez hace 1 hora. ¿Y sabe usted que secuestrar a una persona cuerda, utilizando influencias y falsos testimonios, es un delito federal con pena de cárcel de hasta 20 años?» preguntó Julián con calma letal. Vanessa soltó una risa nerviosa. «No le hagan caso. Está delirando. Llévenselo ya. Es peligroso». 2 enfermeros corpulentos entraron agarrando a Julián por los brazos. Él se resistió, pero eran fuertes. Matilde lloraba a gritos, agarrándose a la pierna de uno de ellos. Lucecita le mordió la mano a otro, que la lanzó lejos con un empujón. «¡No!», gritó Julián al oír caer a la niña. «¡Suéltenme!». En ese momento, el sonido de un helicóptero llenó el aire,
haciendo vibrar las calaminas del techo hasta casi arrancarlas. El viento de las aspas levantó una nube de polvo afuera. ¿Qué demonios es eso?, preguntó el oficial Méndez, mirando hacia afuera. Un coche deportivo frenó con un derrape justo en la entrada, seguido por 2 furgonetas de cadenas de televisión. «¡Alto ahí!», gritó una voz conocida. Roberto entró en la choza, jadeando, con un maletín en la mano y seguido por un camarógrafo que ya estaba grabando. «Nadie se lleva al señor de la Vega». Vanessa palideció bajo su maquillaje perfecto. «Roberto, tú no tienes vela en este entierro. Lárgate». «Tengo más vela que tú, Vanessa», dijo Roberto plantándose frente a los policías. «Oficial, soy el abogado personal del señor de la Vega. Tengo aquí un acta notarial firmada digitalmente esta mañana, revocando cualquier poder que esta mujer tenga sobre mi cliente. Y tengo una transmisión en vivo para el noticiero del mediodía. ¿Quiere ser usted el policía que arrastra a un hombre ciego y cuerdo de la casa de su madre frente a todo el país?» El oficial Méndez miró la cámara, miró a Vanessa, y luego soltó el brazo de Julián. «Esto es un asunto civil», dijo el policía, levantando las manos. «Nosotros solo cumplimos órdenes, pero si hay conflicto de poderes, no nos metemos hasta que el juez decida. Vámonos». «No pueden irse», chilló Vanessa perdiendo la máscara. «Me pagaron. Es decir, yo soy su esposa». El silencio que siguió a su lapsus fue sepulcral. Julián se arregló el saco con dignidad. Dio un paso hacia Vanessa. «¿Te pagaron, Vanessa?», preguntó suavemente. «¿Quién? ¿O te refieres al dinero que sacaste de la cuenta de emergencias anoche? Lástima que Roberto la bloqueó hace 3 horas. Tus tarjetas no funcionan, tu acceso a la mansión ha sido revocado, y el coche en el que viniste está a nombre de la empresa». «No, no puedes hacerme esto», susurró ella, retrocediendo hacia la puerta. «Yo te cuidé, yo te aguanté cuando te quedaste ciego. Tú me enterraste en vida», corrigió Julián. «Pero se te olvidó un detalle. La semilla crece en la oscuridad, y yo acabo de florecer». Julián extendió la mano hacia atrás. «Lucecita, ven aquí». La niña, con el labio partido por el golpe pero con los ojos brillantes de triunfo, corrió a su lado y le tomó la mano. «Lárgate de mi casa, Vanessa», dijo Julián, «y lárgate de mi vida. Nos vemos en el tribunal». Vanessa miró a las cámaras que la enfocaban, miró el entorno hostil, y supo que había perdido. Dio media vuelta y salió corriendo, tropezando en el barro, huyendo no solo de su esposo, sino de la verdad que finalmente la había alcanzado. Julián sintió como la tensión abandonaba su cuerpo. Se giró hacia donde escuchaba los sollozos de su madre. «Ya pasó, mamá». Abrió los brazos. Los monstruos se fueron. Roberto se acercó, poniendo una mano en el hombro de su amigo. «Buen espectáculo, Julián. Pero ahora viene lo difícil. Tienes que recuperar tu imperio». Julián sonrió, acariciando la cabeza de Lucecita. «Mi imperio está aquí, Roberto. En esta mesa vieja. Lo de afuera, eso es solo dinero. Y el dinero es fácil de recuperar. Lo que recuperé hoy no tiene precio». Sin embargo, mientras la adrenalina bajaba, Julián sintió un dolor agudo en la cabeza, detrás de los ojos. Un destello de luz blanca cruzó su visión oscura, como un relámpago en una noche sin estrellas. Se tambaleó. «¿Tío?», preguntó Lucecita. «¿Estás bien?». Julián parpadeó. Por una fracción de segundo, solo una fracción, creyó ver una mancha roja. «El color del vestido de Lucecita. Lucecita», susurró tocándose los ojos. Creo que vi algo». El destello de luz que Julián creyó ver en la oscuridad de la choza no fue un milagro aislado. Fue la chispa que encendió una hoguera de urgencia. Roberto, todavía con la adrenalina del enfrentamiento con la policía recorriéndole las venas, no perdió el tiempo. Al escuchar a su amigo mencionar la mancha roja, cargó a Julián en el coche deportivo con la ayuda de uno de los camarógrafos, mientras Matilde y Lucecita subían atrás, aferradas a los asientos de cuero con una mezcla de asombro y terror. El viaje hacia la clínica privada San Rafael, la única en la ciudad que no tenía vínculos con la junta directiva de Industrias Vega, fue silencioso, pero cargado de tensión. Julián iba con los ojos cerrados, apretando los puños. Tenía miedo de tener esperanza. Durante 6 meses había aceptado la oscuridad como su penitencia por haber abandonado a su familia. Creer que podía recuperar la vista se sentía como un regalo inmerecido. Al llegar, el contraste fue brutal. Matilde,
con su vestido remendado y sus zapatos gastados. Caminaba encogida por los pasillos de mármol blanco inmaculado, temerosa de ensuciar el suelo. Lucecita, en cambio, miraba todo con ojos desorbitados, fascinada por las luces del techo que zumbaban suavemente. «Roberto, ¿estás seguro de esto?», preguntó Julián mientras lo sentaban en una silla de ruedas para llevarlo a urgencias oftalmológicas. «Vanessa me llevó a los mejores especialistas de Europa. Todos dijeron lo mismo. Atrofia irreversible del nervio óptico. Vanessa te llevó a los médicos que ella pagaba, Julián», respondió Roberto con voz dura, mientras firmaba los documentos de admisión con una furia apenas contenida. «He estado revisando los archivos digitales de tu seguro mientras veníamos. No hay registros de esas consultas en Europa. Solo hay facturas de clínicas estéticas y transferencias a cuentas en las Islas Caimán. Julián, es muy probable que nunca te haya visto un neurólogo de verdad después de la primera semana del accidente». La revelación cayó sobre Julián como una losa. Si eso era cierto, no solo le habían robado el dinero y el tiempo, le habían robado la luz, le habían condenado a la oscuridad por pura avaricia. El doctor Arriaga, un hombre mayor con voz pausada y manos firmes, realizó los exámenes preliminares 1 hora después. La sala estaba en silencio. Matilde rezaba el rosario en un rincón, pasando las cuentas de plástico entre sus dedos deformados. Lucecita sostenía la mano de Julián, transmitiéndole esa extraña calma eléctrica que parecía poseer. «Señor de la Vega», dijo finalmente el doctor, encendiendo las luces de la sala. «Tengo una buena y una mala noticia». El corazón de Julián se detuvo un instante. «Dígame la verdad, doctor. Ya he tenido suficientes mentiras para una vida entera. La mala noticia es que tiene un edema severo que se ha calcificado parcialmente por la falta de tratamiento. La presión sobre el nervio óptico ha sido brutal durante meses. El dolor de cabeza que siente no es estrés, es su cerebro gritando por espacio». «¿Y la buena?», preguntó Roberto ansioso. «La buena es que el nervio no está muerto. Está dormido. Está asfixiado, pero vivo». Ese destello que vio fue el nervio reaccionando a un cambio de presión repentino, quizás por la adrenalina o el esfuerzo físico. Si operamos ahora, esta misma noche, hay un 60% de probabilidades de que recupere la visión. No será perfecta al principio, pero verá. Un sollozo rompió el silencio. No fue de Julián, sino de Matilde. La anciana se acercó a la camilla, ignorando su propia vergüenza por su aspecto humilde, y tomó el rostro de su hijo entre sus manos. «Dios es grande», lloró ella. «Te lo dije, hijo. La niña te curó el alma y Dios te va a curar los ojos». Julián buscó las manos de su madre y las besó. «No, mamá. Ustedes me curaron. Si no hubiera subido al cerro, si no hubiera comido esa sopa, nunca habría sabido que podía luchar. Hay un riesgo», advirtió el doctor bajando el tono. «La cirugía es compleja. Si la presión se libera muy rápido, podría haber una hemorragia, podría perder la vista para siempre, o incluso sufrir un derrame. Necesito su autorización inmediata». Julián no dudó ni un segundo. «Opéreme, doctor. Prefiero morir intentando ver el rostro de mi madre una vez más, que vivir 100 años en la oscuridad con esa mujer». Las siguientes horas fueron un torbellino. Enfermeras entrando y saliendo, vías intravenosas, el olor a antiséptico reemplazando el olor a leña y pobreza que Julián traía en la ropa. Antes de que se lo llevaran al quirófano, pidió un momento a solas con ellas. Julián, ya con la bata de hospital, parecía más pequeño, más vulnerable, pero sus facciones estaban relajadas. «Mamá», dijo extendiendo la mano hacia el vacío hasta encontrar el hombro de Matilde. «Si algo sale mal, si no despierto, quiero que sepas que Roberto tiene instrucciones. Todo lo que tengo es tuyo y de Lucecita. La casa, el dinero, todo. Vanessa no verá ni un centavo». «Cállate la boca, muchacho», le regañó Matilde con ternura, arreglándole el cabello. «Vas a despertar y vas a tener hambre. Te voy a preparar un caldo de gallina de verdad, no esa agua sucia que dan aquí. No hables de herencias, habla de vida». Luego Julián se giró hacia la niña. «Lucecita». «Aquí estoy, tío. Tú me dijiste en el parque, puedo curar tus ojos. Tú sabías algo que los médicos no sabían. ¿Cómo lo sabías?». La niña se encogió de hombros, un gesto que Julián pudo sentir en el aire. «Porque los ojos no mienten, tío. Los tuyos se movían buscando la luz. La mujer de rojo tenía los ojos quietos, como los de un tiburón. Los muertos no buscan la luz. Tú estabas buscando».
Julián sonrió, una lágrima escapando por el rabillo del ojo. Prométeme que cuidarás a la abuela mientras yo duermo. Te lo prometo. Y te prometo que cuando despiertes voy a estar ahí para decirte de qué color son las cosas. Los camilleros entraron. La despedida fue breve. Las puertas batientes se cerraron, dejando a Matilde y a Lucecita solas en una sala de espera de lujo, rodeadas de revistas que no sabían leer bien y de gente que las miraba de reojo, sin saber que esas dos pordioseras eran la única familia del hombre más rico de la ciudad. El reloj de pared de la sala de espera marcaba las 3 de la mañana. El tic-tac era monótono, hipnótico, casi tortuoso. Matilde se había quedado dormida en una silla incómoda, con la cabeza apoyada en el hombro de Roberto, quien, a pesar de su traje de abogado de $1000, no se había movido ni un milímetro para no despertarla. Lucecita estaba despierta, sentada en el suelo, dibujando con unos crayones que una enfermera amable le había regalado en el reverso de unos formularios viejos. Dibujaba una mesa grande donde comían 3 personas sonrientes, y un sol enorme, con rayos amarillos que ocupaban casi toda la hoja. De repente, las puertas del quirófano se abrieron. El doctor Arriaga salió, quitándose la mascarilla quirúrgica. Parecía agotado. Tenía ojeras profundas y manchas de sudor en el cuello de su pijama verde. Roberto se despertó de un salto, despertando suavemente a Matilde. «¿Doctor?», preguntó Roberto con la voz ronca. Matilde se puso de pie, apretando el rosario contra su pecho con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos. «La operación fue complicada», comenzó el doctor, y el corazón de Matilde dio un vuelco. «Hubo más calcificación de la que esperábamos. Tuvimos que reconstruir parte del tejido circundante». «¿Pero él está bien?», insistió Matilde, con la angustia quebrándole la voz. «Está estable. Está en la sala de recuperación. La anestesia está pasando, pero...». El doctor hizo una pausa dramática, mirando a las 3 personas frente a él. «No sabremos si funcionó hasta que le quitemos los vendajes. Eso será en unas horas, cuando baje la inflamación inicial. Pero reaccionó a la luz de la linterna mientras estaba sedado. Eso es muy buena señal». Matilde soltó el aire que había estado conteniendo y se persignó. «Gracias, Virgen Santa». «Gracias». Pasaron 6 horas más. El amanecer se colaba por las ventanas de la habitación privada 402. Julián estaba sentado en la cama, con la cabeza envuelta en vendas blancas y gruesas. Estaba despierto, nervioso. Sus manos apretaban las sábanas con fuerza. «¿Están ahí?», preguntó por 10ª vez en los últimos 10 minutos. «Estamos aquí, hijo», respondió Matilde tomando su mano derecha. «Aquí estoy, tío», dijo Lucecita tomando la izquierda. «Y yo estoy aquí vigilando la puerta para que no entre ninguna bruja rubia», añadió Roberto desde el sofá, intentando aligerar el ambiente, aunque él también estaba sudando de nervios. El doctor Arriaga entró con una enfermera. Traía unas tijeras especiales. «Bien, señor de la Vega. Es el momento. Quiero que mantenga los ojos cerrados mientras quito la venda. Cuando yo le diga, los abrirá muy despacio. La luz le va a doler. Es normal. Va a ver borroso. Es normal. No se asuste». Julián asintió. Sentía el corazón latiendo en sus oídos como un tambor de guerra. El sonido de las tijeras cortando la gasa le pareció ensordecedor. Sintió cómo la presión alrededor de su cabeza disminuía. El aire fresco tocó sus párpados por primera vez en horas. «Listo», dijo el doctor. «Las persianas están bajadas a la mitad». «Despacio, Julián. Abra los ojos». Julián respiró hondo. El miedo lo paralizó un segundo. ¿Y si abría los ojos y seguía la oscuridad? ¿Y si todo había sido una ilusión cruel? Pero luego sintió el callo en la mano de su madre. Sintió la pequeñez de la mano de Lucecita. Ellas eran su realidad. Si no podía verlas, al menos podía sentirlas. Eso le dio el valor. Abrió los párpados. Lo primero fue dolor. Un dolor punzante, como agujas de luz clavándose en sus retinas desacostumbradas. Cerró los ojos de golpe y soltó un gemido. «Tranquilo, es normal», dijo el doctor. «Inténtelo otra vez». Parpadee rápido. Julián lo intentó de nuevo. Abrió los ojos una rendija. Luz. No era oscuridad. Era luz. Una luz grisácea, borrosa, informe, pero luz al fin y al cabo. Las lágrimas comenzaron a brotar limpiando sus ojos, y con ellas, las formas empezaron a definirse. Vio manchas de colores. Una mancha blanca, el doctor. Una mancha oscura, Roberto.
y a su lado, 2 manchas, una gris y una roja. La sudadera gris. El vestido rojo que le habían regalado a Lucecita en el hospital porque su ropa estaba muy sucia. Julián parpadeó furiosamente enfocando. La imagen se aclaró lentamente, como una cámara antigua ajustando el lente. Vio un rostro surcado por arrugas profundas, con el cabello blanco y desordenado, y unos ojos acuosos que lo miraban con infinito amor. No era la mujer joven que recordaba de hacía 30 años. Era una anciana cansada, pero era el rostro más hermoso que había visto en su vida. «Mamá», susurró Julián. Su voz era apenas un hilo. Estás vieja». Matilde soltó una carcajada entre lágrimas, una risa que sonó a música celestial. «Y tú estás flaco y tienes cara de susto, mi niño». Julián giró la cabeza ligeramente. Bajó la mirada. Allí estaba, la niña del parque. Tenía la cara lavada, pero seguía teniendo ese aire salvaje y digno. Sus ojos grandes y negros lo miraban con expectación. Julián vio la cicatriz pequeña en su barbilla. Vio la peca en su nariz. Vio a su hermana Sofía en los rasgos de esa niña. «Lucecita», dijo Julián, estirando la mano temblorosa para tocarle la cara. Ya no necesitaba tantear. Fue directo a su mejilla. Eres igual a ella». «¿Me ves, tío?», preguntó la niña con voz queda. «¿De verdad me ves?» «Te veo», confirmó Julián, y rompió a llorar, un llanto de liberación absoluta. «Te veo. Veo tus ojos. Veo tu nariz. Veo todo». «¡Funciona!», gritó Roberto dando un puñetazo al aire de pura euforia. El médico sonrió, satisfecho, y se retiró discretamente para darles espacio. Julián miró sus propias manos, miró las sábanas, miró la habitación. Todo era maravilloso. El color de la pared beige le parecía fascinante. El polvo flotando en un rayo de sol le parecía arte. «Perdónenme», dijo Julián, mirando a su madre y a su sobrina a los ojos, conectando visualmente por primera vez. «Perdónenme por no haber visto esto antes. Estaba ciego mucho antes del accidente. No veía lo que valía la pena». Matilde se inclinó y besó su frente, justo donde Lucecita había puesto su mano en el parque. «Dios escribe derecho con renglones torcidos, hijo. Tuviste que perder la vista para aprender a mirar. Pero ahora tienes trabajo que hacer». Julián asintió, su expresión endureciéndose ligeramente, cambiando de la vulnerabilidad a la determinación. Miró a Roberto. «Roberto, pásame un espejo». «¿Un espejo?». Roberto dudó, pero sacó su teléfono y puso la cámara frontal. Julián se miró a sí mismo en la pantalla. Vio las ojeras, la barba de 2 días, las vendas. Pero también vio algo nuevo en sus ojos. Ya no había esa neblina lechosa y muerta. Sus pupilas estaban contraídas, vivas, enfocadas. Eran los ojos de un hombre que había regresado del infierno. «Guarda ese teléfono, Roberto», dijo Julián, devolviéndoselo. «Y prepárate, porque en cuanto salga de aquí, vamos a ir a la mansión. Tengo unas cuantas cosas que ver con mi esposa, y esta vez no podrá esconderse». Lucecita se subió a la cama con cuidado y se acurrucó a su lado. «Tío, ahora que ves, ¿podemos ir a ver el mar? La abuela dice que el mar es grande como el cielo, pero en el suelo». «Nunca he ido». Julián abrazó a la niña con un brazo y a su madre con el otro, cerrando los ojos por un momento, no por ceguera, sino por gratitud. «Iremos al mar, Lucecita. Iremos a donde tú quieras. Pero primero, vamos a recuperar nuestra vida». La habitación del hospital, fría y estéril, se sentía en ese momento más cálida que cualquier hogar que Julián hubiera conocido. La verdadera curación había terminado, pero la justicia acababa de empezar. La mansión de los de la Vega se alzaba imponente sobre la colina más exclusiva de la ciudad, un monumento de mármol y cristal que brillaba bajo el sol de la tarde. Sin embargo, en el interior, el aire estaba viciado por el pánico. Vanessa corría de un lado a otro en el despacho principal, una habitación que solía ser el santuario de Julián y que ella había convertido en su centro de operaciones. Varios cuadros valiosos habían sido descolgados de las paredes, dejando rectángulos de pintura más clara como cicatrices en el papel tapiz de seda. Sobre el escritorio de caoba, 3 maletas de viaje abiertas vomitaban ropa de diseñador, estuches de joyas y fajos de dinero en efectivo. Vanessa, con el cabello despeinado y el maquillaje corrido por el sudor nervioso,
Vaciaba la caja fuerte oculta tras un falso panel de la biblioteca. Sus manos temblaban mientras metía documentos y bonos al portador en un bolso de cuero. «Maldita sea, maldita sea, maldita sea», repetía entre dientes, lanzando una mirada paranoica hacia la puerta cerrada. «Ese abogado idiota. Congeló las cuentas bancarias, pero no sabe de la cuenta en Panamá ni de los diamantes de la abuela de Julián. Tengo que salir de aquí antes de que el juez emita la orden de desalojo». El teléfono en su bolsillo vibró. Lo ignoró. Sabía quiénes llamaban. Los socios que la habían abandonado en cuanto vieron las noticias. Las amigas de la alta sociedad que ahora fingían no conocerla. Estaba sola. Pero no importaba, pensó mientras cerraba la caja fuerte con un golpe seco. Con lo que llevaba en las maletas podía empezar de nuevo en Europa. Lejos de ese ciego inútil y de su familia de ratas. Solo necesito llegar al aeropuerto, murmuró, cerrando la cremallera de la última maleta. Se alisó la falda, respiró hondo para recuperar su máscara de frialdad y arrastró las maletas hacia la puerta. Abrió la hoja de doble madera con un movimiento brusco, dispuesta a gritarle al servicio para que cargaran su equipaje. Pero se detuvo en seco. Las maletas cayeron de sus manos con un ruido sordo. En el centro del gran vestíbulo, de pie sobre el mosaico geométrico del suelo, estaba Julián. Llevaba ropa limpia, un traje gris impecable que Roberto le había conseguido, y aunque todavía tenía las gafas oscuras puestas, su postura no era la del hombre derrotado que ella había manipulado durante meses. Estaba erguido, inmóvil, como una estatua de venganza. Detrás de él, flanqueándolo como guardianes, estaban Roberto, 2 oficiales de policía de alto rango y, para horror de Vanessa, la vieja Matilde y la niña sucia, Lucecita. Pero ya no parecían sucias. Matilde llevaba un vestido sencillo pero limpio, y la niña tenía el cabello peinado y sostenía la mano de Julián con orgullo. ¿Vas a algún lado, Vanessa?, preguntó Julián. Su voz resonó en la acústica perfecta del vestíbulo, tranquila y letal. Vanessa recuperó el aliento. Su cerebro calculador comenzó a trabajar a toda velocidad. Él seguía usando gafas oscuras. Todavía no veía. Podía manipularlo una última vez. «Julián, mi amor», exclamó ella cambiando instantáneamente su tono a uno de alivio histérico. Caminó hacia él, esquivando las maletas. «Gracias a Dios estás aquí. Esos hombres horribles me dijeron que estabas en el hospital. Estaba empacando nuestras cosas para irnos. Tenemos que huir, cariño. Roberto te está engañando. Él quiere quedarse con la empresa. Y esa gente que trajiste son cómplices». Vanessa se acercó extendiendo las manos para tocar el rostro de su esposo, usando la misma táctica de caricias que había usado para sedarlo emocionalmente tantas veces. «Vámonos, Julián. Tengo un avión esperando. Te llevaré a Suiza, a ver a un médico de verdad. Solo tú y yo, lejos de toda esta gente que te quiere hacer daño». Julián no se movió. Dejó que ella se acercara. Dejó que sus manos perfumadas con esa fragancia costosa que ahora le repugnaba tocaran sus mejillas. «¿A Suiza?», preguntó Julián suavemente. «¿Al mismo doctor imaginario que diagnosticó mi atrofia irreversible?». Vanessa se congeló. Sus dedos se detuvieron sobre la piel de él. «¿De qué hablas?», susurró ella, con una nota de miedo filtrándose en su voz. «Yo solo quiero cuidarte. Sin mí estás perdido en la oscuridad, Julián. Tú me necesitas. Soy tus ojos. Tú nunca fuiste mis ojos, Vanessa. Fuiste mi venda». Con un movimiento lento y deliberado, Julián levantó las manos y se quitó las gafas oscuras. Vanessa ahogó un grito y retrocedió, tropezando con sus propios pies. Los ojos de Julián, aunque todavía enrojecidos por la cirugía reciente, estaban abiertos, y estaban clavados en ella. La miraban con una claridad devastadora. La miraban fijamente, siguiendo cada uno de sus movimientos. No había vacío en esa mirada. Había juicio. «Julián», balbuceó ella, pálida como un fantasma. «Tú, el vestido rojo te queda mal, Vanessa», dijo Julián barriéndola con la mirada de arriba abajo. «Siempre pensé que era elegante. Ahora veo que es vulgar, como tú». La revelación la golpeó con la fuerza de un tren. Él veía. Se acabó el juego. Se acabó el control. Se acabaron las mentiras sobre cartas quemadas y madres muertas. Vanessa miró hacia las maletas llenas de dinero y joyas. Su instinto de supervivencia se disparó. Ya no intentó fingir amor. Se lanzó hacia el equipaje, desesperada. «Es mío», gritó agarrando el asa de una maleta.
Tengo derecho. Soy tu esposa. Tengo derecho a la mitad de todo. No tienes derecho a nada. Intervino Roberto, dando un paso adelante con una carpeta azul en la mano. Hemos revisado las cuentas, Vanessa. El desfalco, la falsificación de firmas, el fraude al seguro médico, y lo peor de todo, el abandono de persona incapaz. Oficiales, ordenó Julián, sin dejar de mirar a la mujer que había jurado amarlo. Llévensela, y asegúrense de que esas maletas se queden aquí. Lo que hay ahí dentro pertenece a la fundación que voy a abrir a nombre de mi hermana Sofía. Los policías avanzaron. Vanessa intentó resistirse, arañando y gritando insultos que resonaban en las paredes de mármol. «Maldito seas, Julián», chillaba mientras le ponían las esposas. «Eras un inválido patético. Yo te hice un hombre. Deberías agradecerme. Sin mí no eres nada». «Sin ti», Julián la interrumpió elevando la voz por encima de sus gritos. «Sin ti soy libre». Cuando los oficiales la arrastraban hacia la puerta, Vanessa cruzó la mirada con Matilde. La anciana, que había permanecido en silencio, dio un paso al frente. No había odio en su cara, solo una lástima infinita. «Que Dios te perdone, hija», dijo Matilde suavemente, «porque vas a tener mucho tiempo en soledad para pensar en lo que hiciste». Vanessa escupió al suelo a los pies de la anciana antes de ser empujada dentro de la patrulla, que esperaba afuera con las luces giratorias tiñendo de azul y rojo el jardín delantero. El silencio volvió al vestíbulo, un silencio limpio. Julián soltó un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante años. Se giró hacia su madre y su sobrina. Por primera vez, veía su propia casa a través de sus ojos curados. Vio la opulencia fría, los muebles incómodos, el arte pretencioso. «Es muy grande», dijo Lucecita, mirando el techo abovedado con la boca abierta. «Y hace eco. ¿Aquí vivías tú solo, tío?» «Sí, pequeña. Aquí vivía solo», respondió Julián, arrodillándose para quedar a la altura de ella. Le acarició la mejilla con ternura, maravillándose de nuevo con el milagro de poder ver el color de su piel, el brillo de sus ojos. Pero eso se acabó. «Esta casa es demasiado fría. ¿Qué vamos a hacer?», preguntó Matilde, mirando a su alrededor con timidez. Julián se puso de pie y miró a Roberto. «Roberto, pon la casa en venta, mañana mismo. Vende los muebles, los cuadros, los coches, vende todo. No quiero nada de esto». «¿Y a dónde irás?», preguntó el abogado sorprendido. Julián miró a través de los grandes ventanales hacia el horizonte, donde el sol comenzaba a ponerse pintando el cielo de naranjas y violetas, colores que él bebía con sedienta gratitud. «Lucecita quiere conocer el mar», dijo Julián sonriendo. «Y mamá se merece un jardín donde pueda plantar sus flores sin pedir permiso a nadie. Vamos a buscar un hogar, Roberto. No una mansión, un hogar. Pero antes...». Julián caminó hacia la cocina, seguido por la mirada confusa de todos. Regresó unos minutos después con algo en las manos. No era una joya, ni un documento. Era un trozo de pan y un poco de queso que había encontrado en la despensa del servicio. Se sentó en el suelo de mármol del vestíbulo, cruzó las piernas y palmeó el suelo a su lado. «Tengo hambre», dijo mirando a su madre y a su sobrina. «Y esta es la única mesa que importa ahora, la que hacemos nosotros». Matilde sonrió, con los ojos llenos de lágrimas, y se sentó a su lado en el suelo. Lucecita se lanzó entre los dos. Roberto, aflojándose la corbata de seda, se encogió de hombros y se sentó también, formando un círculo. Allí, en el suelo de una mansión multimillonaria vacía de amor pero llena de esperanza, la familia de la Vega compartió su primera cena en libertad. Un año después, el sonido de las olas rompiendo suavemente contra la orilla era la banda sonora constante de la Casa Blanca. No era una mansión, pero era espaciosa, con grandes ventanales abiertos que dejaban entrar la brisa salada del Pacífico y la luz dorada de la tarde. El jardín trasero no tenía estatuas de mármol importado, ni setos recortados con geometría obsesiva. En su lugar, había un caos colorido de bugambilias, rosales y árboles frutales que crecían con una vitalidad salvaje bajo el cuidado amoroso de doña Matilde. Julián estaba sentado en la terraza, con un libro en las manos. No era un audiolibro. Era un libro de papel, con letras impresas en tinta negra que sus ojos recorrían con avidez. A veces, se detenía solo para disfrutar del hecho de poder ver la forma de las letras, la textura del papel, el contraste de la tinta.
Llevaba gafas, sí, pero eran de lectura, con una graduación ligera. Sus ojos tenían un brillo vivaz, rodeados por líneas de expresión que ahora eran de risa, no de amargura. «Tío Julián, mírame». El grito vino desde la playa, a unos 50 metros de la casa. Julián levantó la vista. No necesitó entrecerrar los ojos. Vio con claridad perfecta a la niña que corría por la arena mojada. Lucecita había crecido. Ya no llevaba harapos grises. Llevaba un traje de baño amarillo brillante y corría detrás de un perro labrador dorado que saltaba entre la espuma del mar. Se veía saludable, fuerte, feliz. «Te veo, Lucecita», gritó él de vuelta, saludando con la mano. «Cuidado con la corriente». «No pasa nada, ya sé nadar», respondió ella, zambulléndose en una ola pequeña. Julián sonrió y cerró el libro. La satisfacción que sentía en el pecho era cálida y sólida. Durante el último año, había reconstruido Industrias Vega, purgando la corrupción que Vanessa había sembrado y reorientando la empresa hacia proyectos de impacto social. Pero su mayor éxito no estaba en los balances financieros. Estaba allí, en esa playa. «Julián, hijo, ven a ayudarme con esto», llamó Matilde desde el interior de la casa. Julián se levantó y entró. La cocina era el corazón de la casa. Olía a cilantro, a limón y a pescado frito. Matilde estaba frente a la estufa, tarareando una canción antigua. Se veía rejuvenecida. Los dolores de huesos habían disminuido con el clima cálido y la buena alimentación, y aunque sus manos seguían deformadas por el trabajo de una vida, ahora solo manipulaban ingredientes frescos y flores. «¿Qué necesitas, mamá? Saca la mesa al jardín. Roberto acaba de llegar con su esposa y trajeron el pastel». Lucecita insiste en que comamos afuera bajo el árbol de mango. «¿Cuál mesa? ¿La nueva de Teca?» Matilde se giró, con una ceja alzada y una sonrisa pícara. «No, hijo. La mesa. Nuestra mesa». Julián soltó una carcajada. Por supuesto. En un rincón de la cocina moderna, desentonando gloriosamente con los electrodomésticos de acero inoxidable, estaba la vieja mesa de madera. La habían traído desde la choza del cerro. Había costado más transportarla que comprar una nueva, pero Julián había insistido. Un carpintero la había lijado y barnizado para que no soltara astillas, pero había dejado todas las cicatrices, las marcas de cuchillo y las quemaduras. Era su ancla. Julián cargó la mesa. Pesaba, pero el peso le resultaba agradable. La sacó al jardín y la colocó bajo la sombra generosa del árbol de mango, justo donde se veía el mar. Roberto apareció por el camino de entrada, cargando una caja de pastelería, seguido por su esposa. «Julián», saludó el abogado, dándole un abrazo fuerte. «Te ves excelente. ¿Qué dice el oculista?» 20/20 en el ojo derecho y casi perfecto en el izquierdo, respondió Julián ayudando a poner el mantel. «Dice que es un milagro médico. Yo digo que fue la sopa de mamá». Lucecita llegó corriendo de la playa, empapada y llena de arena, seguida por el perro que se sacudió mojando a todo el mundo. Hubo gritos y risas. «A lavarse, jovencita», ordenó Matilde, saliendo con una gran olla de barro. «Nadie se sienta a mi mesa con arena». Minutos después, todos estaban sentados alrededor de la vieja mesa de madera. El sol comenzaba a hundirse en el océano, tiñendo el mundo de un dorado irreal. Había comida sencilla pero deliciosa. Ceviche fresco, arroz, pescado frito y plátanos. Julián miró a su alrededor. Vio los colores vibrantes de las flores. Vio el azul profundo del mar. Vio el rostro sonrosado de su sobrina. Vio la paz en los ojos de su madre. Y vio la lealtad en la cara de su amigo. «Quiero hacer un brindis», dijo Julián, levantando su copa de vino. Todos callaron y levantaron sus vasos. Lucecita levantó el suyo, lleno de jugo de naranja. «Hace un año», comenzó Julián, y su voz tembló ligeramente por la emoción. «Yo estaba sentado en un banco de parque, creyendo que mi vida había terminado. Estaba rodeado de oscuridad, no solo en mis ojos, sino en mi alma. Pensé que el dinero lo era todo y que lo había perdido todo». Miró a Lucecita. Entonces una niña me puso la mano en la frente y me dijo una locura: «Puedo curar tus ojos». Yo no le creí. Pero ella no hablaba de córneas ni de nervios ópticos. Ella hablaba de ver la verdad. Miró a Matilde. «Gracias a ustedes, aprendí que la verdadera ceguera es la indiferencia. La verdadera ceguera es olvidar de dónde vienes y a quién amas. Hoy puedo ver el atardecer,
Y es hermoso. Pero nada, absolutamente nada de lo que mis ojos pueden ver ahora. Es tan hermoso como lo que sentí cuando ustedes me abrazaron en esa choza oscura cuando no tenía nada. Julián tomó la mano de su madre y la de su sobrina sobre la superficie rugosa de la mesa vieja. Por la visión, concluyó Julián, por la que se ve con el corazón, y por esta mesa, que nunca nos falte, estemos donde estemos. ¡Salud!, gritaron todos al unísono. Las copas chocaron. Las risas llenaron el aire, mezclándose con el sonido del mar. Mientras el sol terminaba de ocultarse, dando paso a un crepúsculo lleno de estrellas, Julián se quedó mirando a Lucecita, que le explicaba a Roberto con gestos exagerados cómo había atrapado una ola gigante. Julián se quitó las gafas de lectura y las dejó sobre la mesa. Ya no necesitaba filtros. Miró hacia el cielo, donde la primera estrella de la noche comenzaba a brillar, y susurró para sí mismo, y quizás para la hermana que lo miraba desde arriba: «Lo veo todo, Sofía. Ahora sí. Lo veo todo». La cámara se aleja lentamente, mostrando al grupo feliz reunido alrededor de la humilde mesa de madera en medio del paraíso, hasta que la imagen se funde con la luz de las estrellas y la pantalla se va a negro. Fin.